hoy tenemos Dios por necesidad lógica. Un invitado que era transexual, el señor lo libertó y ahora es un hombre. Dilo tiene así su mismo, familia dilo así mismo. y tiene su esposa. Dios, Es transexual cristiano. Es transexual cristiano, le gustaban los hombres. No, mentira. ¿Qué pasa? No, ya, tú estás involucrado, ya. Dios por necesidad lógica. No, Jay, no. No, amén, no, varón. No, maestro, no. En todo el transcurrir del tiempo, habían personas que sin nadie hablarle de eso, pensaban en un Dios de manera natural. Él te entendió. Yo te entendí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Mira. Él te entendió. Y si, yo te lo voy a poner así, y si no es Dios que siempre ha existido, y si es el universo que siempre ha existido. La palabra Dios, No le importa, pero menciona la Biblia. ese es el nombre cultural que tengo para referirme a ese ser, pero por lo general yo le llamo en mi trabajo, cuando toco estos temas, yo le llamo el ser. Por ejemplo, No, espérate, tú lo que eres satanista, tú eres brujo. No. Porque si tú no me estás hablando del Dios de fuego, del que me pone a hablar en lengua, el que me pone a saltar, el que me pone a brincar, tú no tienes a Dios, varón. ¿De qué Dios que tú me estás hablando? quiere decir que Perdóname, porque el si ser te falló, humano ¿viste? haya tenido como ese sentido de trascendencia, la existencia de Dios sea cierta al 100%, pero Me ver el caquito. ¿por dónde empieza? La predestinación. ¿Cómo es que dice el tema? Espérate. Que me duele el caquito. Ay, pues si me duele el caquito, ¿qué hago? Velo, ¿cuál es el tema? Ayúdame ahí. No sé. Tú me lo leíste ahorita. Predestinación o Dios no es todopoderoso. Eso ¿Pene es de lo hombre o que- pene de caballo? No, miren, pueden hacer un tema y como con un subtema. Por ejemplo, Dios Señores, por el día de necesidad. hoy tenemos Dios por un necesidad invitado, lógica. Un Esa invitado puede que era ser una. transexual, el señor lo libertó y ahora es un hombre. Dilo Tiene así su mismo, familia dilo así mismo. ¿Cómo y es tiene que su va? esposa. Dios Aquí. por necesidad. Dios por necesidad Es transexual lógica. cristiano. Es transexual cristiano, le gustaban los hombres. el señor No, libertó. mentira. ¿Qué pasa? No, ¿Qué ya, pasa? tú estás involucrado, ya. Dios por necesidad No, lógica. No, Jay, no. No, amén, no, varón. No, maestro, no. Estoy preguntando por el tema. Ok. Ignora a Jay, por Dios. Está bien. Dios por necesidad lógica. Pon ese, por favor. ¿Eh? No, pero eso No, ¿tú le diste a grabar ya? La Sí, gente está sabe grabando. que no- Ya tú sabes. Claro que. Señores, ¿qué es lo que es? Gloria a Ya. Dios. Aleluya. Velo, ¿estás preparado para el circo? Lamentablemente. ¿Oraste ya? Estoy reflexionando, Velote en comunión. Señores, bienvenidos a Dejen el Relajo. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Verán el iluminado dando palabras de sabiduría, de aliento. También denle a la campanita, no se pierdan nada de nuestro contenido. Suscríbanse al canal también. Y si quieren no se suscriban también, no importa, pero suscríbanse, que es más bacano eso. Señores. ¿Qué? Bueno, el día de hoy. Espérate, Ah. Arlene. Ay, sí. Gracias por el regalito mío y del iluminado. Muchas gracias, Arlene. ¿De verdad? Te amamos. Mira, este t-shirt. Este t-shirt es traído de allá de. La United. No, United no, ya estaba en Israel. Ella me mandó a personas. ¿En dónde? Ya. Este t-shirt dice Keishu in Jesús. O sea, come cachú con Cristo. Con el... No relajes. Ay. En serio. Señores, tenemos un invitado el día de hoy en lo que Jay desarma el micrófono. Él Te se ha- amamos, Harling. Tienen que depositarme en PayPal, Harling, porque el poloche está bonito, pero necesito un menudo porque necesito resolver que era un vehículo. Entonces necesito tener el inicial del vehículo, un $200, 300, $500, con lo que ustedes puedan, porque ustedes no quieren ayudar y no quieren ofrendar y sellar la palabra que yo le doy. Entonces sellen la palabra con sus $1,000, sus 2,000, sus 3,000. Ya tú sabes, el coro las ofrendas. Continúe, Está haciendo- señora Vivi. Oye, antes de empezar con el Team invitado, ofrenda. quiero recordarles Ahí viene. que Vivi y yo estaremos dando un curso de demonología. En serio. Pero ven acá. ¿Pero y qué fue? ¿Qué diablo es esta? Veloz? Señores, estén atentos, no relajando. Nos estamos riendo porque por lo regular aquí uno vive en risa, pero vamos a estar impartiendo un curso de demonología. Ay. Estaremos impartiendo el primer módulo
Más adelante le vamos a decir cuando Yo lo voy a vamos presentar empezar. también mi Veloz y yo tenemos un evento, Veloz y yo 300 no. pesos por persona. No queremos gente donde vamos a después. enseñar cómo hacer un exégesis, cómo no, a utilizar no. la hermenéutica. Déjala lo que era. Vamos, 300 pesos por cabeza. Pueden depositar a mi No, cuenta. Déjala no. lo que era, déjala ¿Cómo lo lo que era. cuenta? Ojo. Pero venga, que el invitado es la prioridad. En aquí. el día de hoy tenemos un invitado artista. Se hace llamar el Poeta Loco. Un aplauso para él. Aquí no llega nada bueno, ya va a decir que el poeta loco. Gracias, gracias. Pero tú preguntaste qué significa ese nombre y por qué. El poeta, un poeta loco. Loco. Ah, bueno. Esa es tu interpretación, dice. Pero ¿cuál es la interpretación de ese nombre? Porque ese nombre parece hasta satánico, diabólico, algo como que no tiene a Dios por ningún lado. Ay, No, mira, ay. Pero tenemos café. El nombre es una de las razones por la cual yo me pongo este mote artístico. Es porque en mi barrio me surgieron unas cuantas ideas y los muchachos, yo me hacía llamar el poeta en otro ámbito. Entonces me decían, no, tú eres un poeta, pero tú estás loco. Entonces yo dije, ese el enganche, el poeta loco puede ser mi nombre. Perfecto. Pero Va- tú no artístico. podrías decir una de esas poesías que tú del día tras día decías en tu Iluminado, barrio. iluminado, vamos al tema que él vino a traer aquí. Del cielo cayó un enano con un guineo en la mano y se lo va a entrar por... Al que tenga el celular en la mano. ¿Cuál es lo que no tiene en la mano? Robert. Oye, pero Dale. Vivi, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que trajo el invitado? El poeta quiere hablar con nosotros sobre Dios por necesidad lógica. Tras cámaras estábamos conversando de que Dios puede existir sin la necesidad de la Biblia. A Veloz le encantan estos temas. Esto va a estar muy interesante. ¿Tú me puedes decir Dios por necesidad lógica y cómo Usted- Dios sin... Usted está viendo, ¿verdad? Por lo que uno tiene que atravesar. Oye, qué tema. Pero nada, continúa, Vivi. y el Mira, invitado. la paciencia que Veloz ha cultivado, yo no la que Veloz tengo, no salte déjame con su acabar. sentido de trascendencia que yo sé que por ahí cuando viene a ver viene un asuntico. Usted es tan Dale. odioso. ¿Y qué es lo que a ustedes les pasa? El invitado, señor, el invitado de prioridad. Yo lo he dicho varias veces aquí. Ustedes quieren interrumpir y esta locución parece un desastre. Dele, invitado. No hay problema conmigo. Bueno, mira, este tema es un concepto un poco abstracto, el tema acerca de Dios. Por eso esto como tan espinoso y tan molestoso. A mí en lo personal no me gusta hablar de estos temas, aunque, admito, me apasionan bastante. Pero el asunto es que si tú analizas la historia de la humanidad, tú vas a ver que en todo el transcurrir del tiempo habían personas que sin nadie hablarle de eso, pensaban en un Dios de manera natural. Es como un niño cuando come. ¿Quién le enseña a un niño que debe comer? El niño quiere comer por naturaleza, sin nadie enseñárselo. Se quiere comunicar de manera natural sin que nadie se lo enseñe. La necesidad del ser humano de que hay algo superior a él que siempre ha existido. ¿A eso tú te refieres? Sí, como que tiene de manera intrínseca esa necesidad. Ok. Como de que hay alguien superior a él que lo formó. Y a través de la historia se va como demostrando A Veloz, eso a Veloz le toda- encanta esto. En todas las civilizaciones se ve como que el ser humano tiene eso en su mente como impregnado de que existe alguien que Está le dio diseñado inicio. así. Sí, entonces el mismo Aristóteles hablaba del inamovible movedor, como que alguien que existe por la eternidad inició todo. Ok. Qué diablura es esta. Y esto me llama poderosamente la atención porque con la ley de la lógica no choca. Por ejemplo, un ser que siempre haya existido, eso tiene demasiada lógica. Al contrario de lo que nos enseñan todos los días en los centros académicos de hoy en día, de que algo se pudo hacer de manera sola, espontánea, sola. sea, tú dices que Dios se creó solo. Permiso. Lo que hacen es como que lo disfrazan no, eso no fue lo que dijo. con lenguaje técnico y le dicen generación espontánea, pero lo que te quieren decir al fondo es Que Cristo es el único que reina y salva. Tú dices como que Dios no, siempre eso. existió. no, que el mundo se creó solo. Pero esto viola la ley de la lógica. Nada se puede crear a sí mismo. Él dice Nada. que Como los... que Dios siempre ha existido, algo Sí, así. porque lo que nos enseñan en los centros académicos, estoy diciendo lo que él dice, es que algo surgió de la espontaneidad. Él dice, no puede ser. Dios, yo sé que también te va a gustar eso a ti. Dios siempre ha existido, nada surge de la nada de manera espontánea. Pero- y que el ser humano nace, estoy repitiendo, Yo que el sé. ser humano nace en su ADN prediseñado ya para creer Yo le y expliqué esa entender parte.
que hay un ser supremo por encima de él, que es el creador y quien mueve todas las cosas. Explicar esa parte. Ok, Sí. déjame ser un poquito más A ver, práctico está bien, dale. para que me entiendan. Yo te Él te enten- yo- entendió. Mira los demonios Es lo que turbados. yo te entendí. Oye, Ya ¿qué los es lo que demonios pasa? Mira, turbados mira, mira. Él te entendió. Y si, yo te lo voy a poner así, y si no es Dios que siempre ha existido, y si es el universo que siempre ha existido. Eso es una pregunta. Ajá. Espera, déjame desarrollar este tema, que tú me vas a entender desde que yo Que yo te desarrolle entendí. Yo te lo No, voy a no poner- me entendiste. Yo te lo voy a poner más fácil ahora. Tú estás hablando del sentido de trascendencia que Veló siempre habla aquí, que nosotros tenemos esa necesidad. Ok. ¿Qué pasa con eso, Hay que mira? dejarlo tranquilo para darle un poquito de No, aspecto científico. espérate. Veló va a querer venir y me dice que con la ciencia. Dice que la ciencia ha demostrado que nosotros tenemos un sentido de vamos a venir con- trascendencia. no vamos a venir con nada entonces. Vamos a venir con la nada. Con la nada vamos a venir. No, que el diablo está Yo voy a aquí. tener que El hacer- diablo está guapo en este voy a lugar. tener que Porque hacer aquí se está hablando otro programa. conocimiento. Aquí se está hablando sabiduría, Déjalo que- conocimiento y Veloz, ciencia. me estaba corriendo a mí en el otro programa que yo no lo dejaba hablar, pero él no, No, me deja pero yo hablar. no he dicho nada. Para que tú me estás mencionando, habla con el invitado. Ah, entonces. Yo participo ahorita. Pero- Veloz, porque ahora me voy a dirigir a Veloz y al invitado, a los dos. Yo no he hablado para No. que se. Eh. Dale. Él No te no ha dirijas hablado. a mí que yo no he hablado. Mira. Que tú dices, va a venir con algo Veloz. que me lo dijo. Yo no he hablado nada. El todavía, tú me estás humano, mencionando. después que se hizo inteligente, siempre ha pensado en por qué estamos aquí, quién nos trajo. No ha pensado en que, ay, a mí me cree un Dios. No, el humano siempre ha tenido, inmediatamente se formó como civilización, siempre ha buscado la manera de justificar la existencia que nosotros tenemos. ¿Y a qué es más fácil de una vez irse? A que un ser divino nos creó. ¿No, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Señores, dale, Jota, dale. Continúa. No, hablen ustedes. No, oye, ¿dónde está el detalle? Mira, yo no me gustan estos temas filosóficos porque yo soy demasiado filósofo y no me gusta como que ustedes se vean muy minimizados delante de mi intelecto. Es lo primero. ¿Cómo? ¿Qué ¿Fue que tú pasa? dijiste? El concepto de Dios, como ya lo he dicho en diferentes alocuciones de esta programación, de esta planta televisora, no se puede argumentar, JR, que ya estamos hartos de mencionar lo mismo. Dios no se puede argumentar porque Dios es un ser indescriptible, un ser intocable, vamos a decirlo así, porque es un ser divino. Y ahora en punto que nosotros comenzamos a razonar a Dios con la mente finita que tenemos nosotros, pues entonces dentro de nuestra lógica humana no hay forma de cómo demostrar esa existencia. La existencia se puede demostrar a través de la fe y de la conmovisión que nosotros tenemos a través del conocimiento bíblico que nos muestra la palabra. La suerte que yo vine con un argumentico aquí. Yo no he hablado de la Biblia todavía. No. Estamos hablando de Dios. Necesariamente para hablar de Dios no tenemos que hablar de la Biblia. A menos que tú quieras hablar del Dios de la Biblia. Y si está hablando de ese, entonces yo te dejo a ti a verlo. Porque ahí no vamos a filosofar bien. Entonces, ¿qué pasa? El humano... Y pedante que es. El Oye, humano, Joel, y pedante. el humano no empezó a adorar dioses primero. Primero empezaron con cositas mágicas, piedra, vasito, cositas. Después empezaron a adorar animales mágicos, becerro de oro, un animal que tenía esto, que tenía aquello. Velo, pero lo estoy leyendo aquí. Velo me está diciendo que no. Los Yo- fenómenos yo Velo tengo- me está diciendo Yo que tengo no. una tortícula y porque yo me estoy por reírme con él. Y él cree, él está leyendo mi mente y dice que estoy diciendo que Ok. no. Cuando yo hable ahorita, entonces yo te digo. Vamos a dejar que Velo desarrolle. No, el invitado. Invitado, porque desarrolle, él ni siquiera desarrolle. habló del Dios de la Desarrolle. Biblia. Desarrollen Porque ustedes yo no he dos. hablado del Él habló Dios de de la Biblia. Aristóteles. Sí, te Yo hablé. estoy hablando de Dios en general. El de la Biblia no me importa. No, Por no. eso estoy dejando que Oye, cuando hijo tú, del diablo, cuando tú oye, entras en el los de la Biblia, demonios. yo te dejo a ti a Velo, que es Mira, el que le gusta. Yo utilizo la palabra Dios. No le importa, pero porque menciona la Biblia. ese es el nombre cultural que tengo para referirme a ese ser. Pero por lo general yo le llamo, en mi trabajo, cuando toco estos temas, yo le llamo el ser. Por ejemplo... No, espérate, tú lo que eres satanista, tú eres brujo. No. Porque si tú no me estás hablando del Dios de fuego, del que me pone a hablar en lengua, el que me pone a saltar, el que me pone a brincar, tú no tienes a Dios, varón. Pero ¿De qué Dios que tú me estás hablando? Ese Ese hombre es mismo- satanista. ese Yo mismo- sabía porque yo sentía la influencia. Este hombre es brujo y satanista. ¿Cuál es el nombre tuyo? Es satanista. El Señor me reveló hasta tu cédula. mira. 225-007-2284-2. Cuando venga el Eres dragón satanista y eres brujo. de la de verdad Haití. absoluta. ahí tú- Vine a hacer un tú te trabajo quedas satánico. callado. Mira. El Dios que tú mencionas, el de la Biblia, aún él Es el que mismo transforma. se Yo llama- no he visto de que el Dios científico de que transformando. Es el que me envuelve en la locura, el que me liberta, el que me cambia, el que me quita el cigarrillo, el que me quita el alcohol, el que me quita la bebida, el que me quita la homosexualidad, el que me quita todo.
Dale. Ese Dios que tú mencionas se llamó Yo Soy, ese mismo Dios. Se llamó Yo Soy. Mira qué nombre tan extraño. Aún Dios no tiene un nombre, el Dios que nosotros conocemos, el Es judeo que cristiano. la terminología Dios es la forma de cómo el ser humano trata de interpretar ese ser divino. Porque nosotros todavía ninguno tenemos el nombre exacto de ese ser que le llamamos Dios, porque que el ser humano es muy difícil que pueda entender ese ser divino. Entonces, por eso hay muchos satanistas como JR, como Velo, como tú, que vienen a estos programas a tratar de refutar ese Dios convincente que transforma las vidas. No lo pueden entender, sin embargo, tienen un librito viejo ahí y dicen que esa es su palabra. No, lo que pasa No, es que él mira. no, claro, esa es su palabra. Está bien, perfecto. Un aplauso. No, un aplauso al Rey de Reyes, Señor del Señor, y que muere en este lugar y que se siente Dios aquí porque los demonios estaban turbados. Porque este vino de que a defender la palabra, por el brujo y satanista No, y está no, no, escondido. yo no vine a Y anda defender con la un tal palabra. Carlos por ahí que también es brujo. No, mira. Yo no vine a defender la palabra, de hecho, yo ni Es que cristiano tú soy. tienes arete, varón, tú tienes al diablo. Mira cómo tú tienes, como un tatuaje entre las cejas. A Cristo, ¿cuándo tú viste a Cristo con tatuaje? Pero yo no soy cristiano. Hey, maestro. según Rubén, en Cristo tiene un tatuaje en la pierna. Oíste. Es que Rubén es brujo y es homosexual también. Yo debía haber dejado a Rubén aquí en este programa mejor. Sigue con Aristóteles para ver si te entendemos. Tú Sí, estás, porque él quiere filosofar, pero no ha tú hecho estás nada. en la Gracias, tú estás en la Velo. parte de Gracias. que culturalmente, y eso es lo que establecen las evidencias arqueológicas, el ser humano siempre ha tenido una deidad sí. o múltiples deidades. Sí, pero Han adorado algo. Sí, pero dicho sea de paso, eso no quiere decir que Perdóname, manito, porque el si ser te falló, humano ¿oíste? haya tenido como ese sentido de trascendencia, la existencia de Dios sea cierta al 100%. Pero que yo lo quería llevar. No, al infierno. No, pero no me dejó. Velo es al infierno. que lo Porque quiere Velo llevar. con su perancia de información, él entiende yo no que he las terminado. únicas informaciones verídicas son las de él. pero yo Mete, mira, mete, mira, mete. Cuando Velo empieza a mencionar nombres de que de científico y vaina, Para que Mira. tú sientas la candela del Contra. infierno. ¿Tú Mira. estás entendiendo? Yo no estoy entendiendo. o sea, tú estás entendiendo. Lo que pasa sea, es que tú quieres hacerte él- chivo. Así, Hacia el yo le estoy infierno. dando- hacia el infierno, que mucha gente, aquí son una balsa charlatanes. Una balsa charlatanes. Velo hasta Bibi. Son charlatanes todos. Y tienen que. Él dijo hasta Este Vivi o fuego. menos Vivi. Gigi, la nueva integrante que está fregando detrás. Ah, Gigi, ¿verdad? Gigi. Sí. Entonces, charlatán. el fuego eterno, ustedes le están corriendo, señores. Cuando el dueño de Conuco venga, que ustedes no tengan ¿El la dueño otra de opción qué? de irse Del del Conuco. ¿Y cuál es el conuco? El Conuco, el reino de Dios. Entonces, ustedes se están tomando el evangelio. Esa hambre de fama lo tiene. Esa hambre de fama, no, la hambre de fama la tiene usted. A él. Ah, bueno. No a ti, mijo, tú eres famoso ya. Sigue con lo de Aristóteles. Bien, entonces tú me interrumpiste cuando yo iba por donde... Tú dijiste, Sí. o sea, lo que tú estás presentando es que ¿Qué es conforme, un brujo satanista? Ah, ok, ya sí, ya. conforme a la historia de la humanidad, Sí. el ser humano ha creído en algo. Ajá, sí. ¿Estamos de acuerdo? Por ¿Eh? naturaleza. Nadie Por le natura- enseña. No, por nadie le enseña. naturaleza. Sí. Pero luego tú dices que porque el ser humano haya creído en algo todo el tiempo, Sí, no no significa, significa que eso sea cierto. que eso sea cierto. Y, Ok. Ahí llegamos a ese punto, Sí. porque tú no habías tocado ese punto. ajá, ahora bien, a mí me llama poderosamente la atención que ya la ciencia más moderna ha demostrado en estudios que la materia empezó a existir, no ha existido siempre. Y eso cambia totalmente, desmonta totalmente el argumento de Marx, por ejemplo. Antes de Marx no habían casi ateos, no, eran muy pocos. Después que entra esa ola del comunismo, es que como Marx ya se hace ateo, sus seguidores también se hacen ateos. Entonces, se entra en contradicción con lo que es el concepto bíblico en este sentido. Mayormente, Marx siempre criticaba al cristianismo. Ahora, Ese fue el objetivo de él. sí, ahora bien, lo que está claro es que si la materia empezó a existir, lo que le dio, o sea, lo que llevó a que esa materia existiera, obviamente no pudo ser materia. ¿Entendido? Correcto. No pudo haber materia. Cuando no había materia, no pudo haber materia. Ve dónde está la lógica. A menos que a la misma ciencia se le diga también que no necesariamente ellos tienen la verdad. Sí. Y Ahora, también le ataquemos a la ciencia. Sí. Porque así es el mundo. yo no creo al 100% en la Biblia, pero... Ni Oye, que 100%. hijo del diablo, pero- este hombre, de que él no cree en la Biblia. Pero le tengo un respeto porque... Defínete, ¿le tienes respeto o crees en la Oye, Biblia? ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque tú no puedes tener respeto a alguien en que tú no crees. Oye, ¿por qué? Mira,
El Dios que la Biblia... Defínete, organiza tus ideas. que la Biblia muestra dice que es espíritu. Bueno, que amigo de tal Carlos ese es. concepto de espíritu abstracto, tú te lo imaginas como un humo. De manera natural, tú te lo imaginas como algo material, porque tú eres material. Y en base a eso tú piensas. Claro. Ahora bien, el concepto claro es que no es material. Y como dijimos ahorita, lo Deja la que encendedora que vas a quemar el inició estudio. la materia necesariamente no pudo ser materia. ¿Entendido? Entonces, por esto, sí yo estoy de acuerdo con los cristianos y me pongo en contra del ateo, porque dicen que el cristianismo es para personas retrógrados que no piensan, y O es sea, todo lo contrario. ¿Qué Por ley, ejemplo, qué ley dice? escúchame. ¿Qué ley te dice a ti científicamente Dale, que la dale materia dale no puede... Dejen al invitado desarrollar. ¿Cuál es la ahora te mala respondo cosa? eso. Debería darle la mano Eh, ahora. de nuevo. te respondo ahora. Mira, Claro, Richard dale la Dawkins, mano. Bueno, uno de- suéltame en banda, espérate, vale, uno de los dale, ateos dale. ¿Quién es Richard Dawkins? más respetados, Velo sabe quién es. Sí, claro. De los ateos más El ateo respetados. Pero que él es, el ateo número sabe, uno ahora número mismo. uno de acá Ahora en mismo. México. Vamos a buscar gente. Richard Dawkins. En una entrevista que le hicieron a él, le hicieron una pregunta. ¿Él está vivo todavía? Sí. Wow. Richard comparte la misma idea que yo de que la materia empezó a existir. Entonces, él decía cuando respondió una pregunta que le hicieron que algunos extraterrestres pudieron utilizar este universo y vinieron a hacer un experimento. Y eso Eso fue al principio que Ajá. él dijo eso. Cuando Sí. no tenía argumento contra el cristianismo. Sí, entonces, ahí se muestra que aún él que dice ser ateo, también tiene una fe. Hace Y hace una semana él se volvió deísta. Ya no es ateo. Ah, bueno, ese dato porque lo no tenía. puede con los argumentos de los cristianos. Eso yo lo aplaudo, porque ser deísta, yo soy Un deísta. aplauso No soy para cristiano. Richard Dawkins que se convirtió. No, él no es se cristiano, él no se convirtió. convirtió al Él no se cristianismo. ¿Qué es lo que significa Él pasó algo. ¿Cree que existe Él el dio Dios? él es un deísta que él dice que la probabilidad de un ser existiendo, que ya él más o menos se ha dado cuenta de que el argumento es muy sólido, existencia de según un la Dios, de un evidencia. ser Sí, claro. superior. Pero él no Dios, varón, merece acepta. un aplauso, Richard Dawkins. Pero él no acepta al Dios de la Biblia. O sea, él está todavía Sí, peleando sí, con sí. eso. Yo no es que no lo acepto todavía, pero tampoco, por ejemplo. ¿Cómo así? ¿A quién que tú no aceptas? Adiós. No. Al de Yo la te dije Biblia, al de ahorita la Biblia. que yo De la respeto Biblia. ese libro. Yo Está he en leído- transición. yo he Mira, leído tú como- puedes creer en como todos los ocho- dioses, que si tú no crees en el de la ocho Biblia, veces. tú estás perdido y te vas para el infierno. Eso es más que Es claro. que eso es una obra de Dios también. La fe es un don de Dios. ¿No? O sea, que eso no es tampoco. Nadie te va a imponer fe aquí. Sí, por eso hablábamos ahorita de. Quiero fuera hacer una de- intervención en detrás de este cámara momento del- y un del- paréntesis en este tema. Hay personas que están pasando por un proceso difícil. El Señor te dice, cree en mí y yo voy a obrar. Normal, con café. Yo voy a obrar. Hay personas que han entendido ¿Que cómo lo soportamos? de que van a morir dentro del proceso. Y Dios te dice, yo te saco del Ya yo proceso entiendo, ya yo en mi entiendo tiempo. Porque eso. Dios, muchas personas han querido Porque la salir del disciplina, desierto y Dios no te va a sacar del desierto. Dios te va a hacer que tú florezcas dentro del desierto para que las personas que dudaron y no creyeron vean la manifestación de Dios. Tú vas a hacer luz en medio de la oscuridad. difícil. Sin embargo, eso es un mensaje bíblico que él da. Y yo no en lo medio de sé. su loquera. Y yo no lo sé. Es un mensaje bíblico que él da. Eso Eso es lo es el Señor triste. que me pone a hacer de Eso es lo intervención triste. divina. Entonces, la idea que tú tienes es la siguiente. Tú reconoces, porque es que la evidencia es eso que te apunta. Sí, claro. No es que es una verdad absoluta la historia, porque no nacimos ni vimos el proceso. Pero tenemos que tener un marco de referencia. Sí, claro. Tú confías de que esa evidencia te muestra que las culturas siempre han adorado algo. Sí, claro. Aunque sea un pedazo de piedra que ellos pusieron ahí, ellos dicen, ese es mi Dios. Y eso me motiva a investigar porque lo hacen. Ahora, la neurociencia ha demostrado también que esa capacidad que nosotros tenemos de creencia viene impregnada en ese software del cerebro que nosotros tenemos, esas interacciones neuronales. O sea, eso no es que a nosotros nos enseñaron a creer, es que nosotros nacemos con esa capacidad de creer y todo el mundo cree en algo. Hasta los que creen que no existe Dios tienen que pensar en Por Dios para lógica. tratar de negarlo. Sí, por la Entonces tienen lógica. que conceptualizarlo. Por la lógica. Entonces, eso, o sea, ni siquiera contra la biología se puede ir para negar la existencia de un Dios, que el que yo confío es es el Dios de la Biblia. Sí, sí, se entiende. ¿Verdad? Pero otra gente puede decir, no es el Dios de la Biblia, pero algo me dice que hay algo superior. Y el que estudia un poquito de ciencia dice, la evidencia no ha demostrado lo que tú dijiste. Sí, claro. La materia no existía. No importa lo que se inventen. No existía la materia. El universo comenzó a existir. Materia, espacio, tiempo y la energía. Sí. Entonces eso tuvo un punto inicial. ¿La materia generó materia? No, porque no existía la materia para generar materia, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. Sí, ese es mi punto. ¿hacia dónde se meten? Hacia espacios multidimensionales, un cúmulo de partículas.
entre un estado de mecánica cuántica. Pero esas partículas, la pregunta, ¿eran materia, sí Y- o no? Exacto, pero las partículas comenzaron a existir después del tiempo Planck. El tiempo Planck. ¡Despierta, pueblo de Cristo! Yo quiero saber qué que edifica este tema, que traen unos temas que no edifican al creyente. Ustedes lo que tienen que hablar de Cristo, que Cristo transforma, que Cristo cambia. ¿Hasta cuándo? Manda fuego, Jehová, quémanos a todos. Tú ves porque yo tomo No, a ti. calmante para dolor de cabeza. A ti, a mí no. Porque es que ustedes están hablando de unos temas que acuánticos, que Charles Babá, que Richard Glomlin, que Robinson Cano, una balsa de vaina. Hablen de Cristo, que Cristo transforma, que Cristo cambia. Cristo está a la puerta, el dueño del conuco viene por su pueblo y tenemos que estar preparados. Necesitamos Ay, Dios mío. ser libertados para que el Padre habite en nuestros corazones, porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas, que hemos sacado el centro de todo, que es Jesús, que es Cristo, que es Dios. Y los temas principales de las escuelas, de todo, tiene que ser Cristo, tiene que ser Jesús. Estamos cansados de lo mismo. Necesitamos a Dios dentro de los pueblos. Necesitamos a Dios dentro de las iglesias. Necesitamos a Dios en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tema que ustedes me están hablando a mí? Por eso es que a veces yo entiendo a JR también. Por eso es que JR aplica lógica y razonamiento. Porque dime tú. Dios ese- mío, Padre o sea, amado. así nadie se va a convertir. Hablamos fuera de cámara de la predestinación. Dentro de tu, lo puedo decir como visión, ¿verdad? Cosmovisión. Que es rara, ¿verdad? Tener predestinación con deísmo. Por eso que iba a preguntar. Es una combinación Dentro rara. de tu siempre. visión sobre Dios, la religión y demás, ¿qué tú opinas de la predestinación? Mira, yo no soy religioso, pero mi madre o mis padres me criaron en ese ambiente pentecostal, lo que se le llama. Nefri, el Señor este año. ¿Cómo? Nefri, No, ese es tu nombre. No, Efraín. Efri, lo que pasa es que Ese a es veces mi el nombre, Señor ¿verdad? revela por no sabe interpretar los nombres. El Señor este año te entrega una guagua 4x4 para que tú lleves comidas y alimentos a las personas necesitadas. Y voy a poner provisiones Ay, Rubén, hasta que se te sobreabunden en tu vida para que tú ayudes a los necesitados. ¿Qué color es esa guagua? El color eres tú quien lo tienes que elegir. Dios te da y tú eliges. Tenía ese cúmulo él guardado de Roja, 4 horas de ¿no? perro, Entonces, del sonido. tu padre dentro de la iglesia pentecostal me decías que Ay, Dios Me mío. criaron en ese ambiente. Es difícil seguir el hilo aquí. Entonces, Padre amado, cúbrelo con tu sangre. No permita que ninguna duda satánica entre sobre su cabeza. Guarda a su familia, guarda su entrada y El su título del salida. programa es Que Vivi pueda se va del germinar programa. la palabra, la semilla que está depositada Ese va a en su ser, ese va a ser corazón. el título. Limpia su vida, Padre, en el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, avisan, tus padres no puedo. son pentecostales y sí, entonces me criaron en ese ambiente, pero yo veía una serie de contradicciones Oye, esa vaina. Te pusiste a ver diablura. en esa denominación. Y me puse a investigar de manera autodidacta la Biblia, leyendo la Biblia. Por ejemplo, por propia cuenta, sin ningún centro académico, por mi propia cuenta. Autodidacta. Bien, entonces, Se lo dice mucho a los foques. yo, Continúa. yo wow, encontré un texto que enseñaba, que decía textualmente, que si una persona hablara en lengua, los demás se mantuvieran en silencio. ¿Cómo así? Entonces yo le decía a mi madre, pero ustedes están mal porque ustedes hablan toditos juntos. Y aquí enseña. Eso me llamó más a la atención porque eso era lo que se practicaba con mayor asiduidad. Entonces, eso me empezó a llamar mucho a la atención y en Google, ya con la facilidad que da el internet, me encontré con algunos teólogos de varias denominaciones. Me llamó mucho a la atención la de la predestinación porque mostraba que Dios era a los cristianos, él tenía un grupo para salvar. Tenía cierto número determinado que eran los que se iban a salvar. Tenía el método por lo cual lo iba a salvar. Entonces eso me llamó la atención. Pero dentro de lo que pude estudiar 8 veces la Biblia completa, los 66 libros, me llamó la atención porque eso tenía lógica. No es bonito, obvio. Eso no es bonito, pero ojo con esto. Sí tiene lógica, que es otro tema. Porque Dios, según lo que ellos predican, creó el mundo para su exaltación propia, para su gloria. Entonces, en ese proceso de creación, tiene una forma de salvar a los cristianos por medio de la fe, enviando a su Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero al final, Ese es el plan, ese es el medio. sí, el entonces- medio de la fe en Jesucristo. ajá. Sí. Pero al final, cuando tú notas, el mérito no se lo llevan los cristianos, se lo lleva Dios.
el mérito sobre la predestinación y por eso me llamó la atención y dije, wow, pero mira, tiene lógica, aunque no es bonito, porque en ese mismo proceso yo podía ver cómo ese mismo Dios destruía ciudades. Y digo, wow, cosas que chocan, pero reitero, no riñen con la Henry, lógica. una pregunta. O sea, Con la ley de la lógica. ¿Cuántas veces, O sea, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Tiene ¿Cuántas? lógica, 8. tiene 8 lógica veces. que el mismo que nos creó. ¿Y cuántas Biblias tú has leído? Para su misma ¿Cuántas Biblias tú has leído? exaltación. Espérate, estoy Pero una pregunta espérate, importante. espérate. ¿Cuántas Ya Biblias que tú has Jota- leído? Oye, esa pregunta está buena. Yo leí primero la Reina Valera y después esa- la de la esa- No, pero Asamblea. dale con JR. Esa está buena, dale, porque- Tiene lógica que el mismo Dios, estoy hablando de lo mismo que tú dijiste. Sí, claro. Que el mismo Dios que nos creó para su propia exaltación Sí. no haya puesto aquí para que nosotros, vamos a ponértelo así, pequemos y después él mismo salvarnos para él mismo llevarse la gloria él. Mira, sí tiene lógica. Mira por qué. ¿Cuál es la lógica de Pues, eso? escúchame. No es bonito, como te dije. Una cosa es que no te agrade, que no sea digerible. Pero otra cosa es que no viola la ley de la lógica. Por ejemplo, ese ser que es soberano. Es soberano, ¿verdad? Entonces, hizo una creación para su propia gloria. Él no se debe a ti. ¿Quién se debe a él? Tú te debes a ese creador. Entonces, eso no viola la ley de la lógica. Eso es lo que te quise decir. Pero de que La está violando. No. Oye, que No donde es el detalle. bonito. Ahora, Es que la tú. viola, ¿eh? No, es que. No, Es por eso, por eso Bíblicamente la le estoy viola. diciendo Sí, que la está bíblicamente la violando. viola. ¿De qué se está hablando? Para Porque saber que está violando? primero, yo entiendo yo entiendo la postura de él. Aunque él dice que no es cristiano, pero él Él tiene un consumé de ideas. él abraza la postura O sea que- del hipercalvinismo. La postura del hipercalvinismo dice que Dios creó todas las cosas conforme a su propósito para que sucedan tal cual suceden. Pero la Biblia dice lo contrario, porque los profetas dicen que Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que se aparten de su malo camino. Entonces Dios no puede, Entonces, Dios tenemos no una puede pedir algo. predestinación. Dios no puede pedir algo que al mismo tiempo quiera, porque eso entra dentro del hermenéutica. principio de no contradicción. sí, ahora sí. Ahora lo entiendo. Pero, Ahora, la predestinación es bíblica, sí. sí, usted, Y hay un pueblo que se le llama en la Biblia escogido por Dios, pero es por medio de creer en Jesucristo. mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted llega a mi casa y mi perro, en vez de ladrarle y morderle, Le mueve la colita. le mueve la colita, como que lo saluda y le da la bienvenida, Ajá. y usted le dice, wow, qué buen perro. Y después yo le brindo un café. Y el perro usted le dice, mete una mordida. Qué buen Ah. trato me dio fulano. Esa misma palabra que yo utilicé, buen, se refiere a dos actos distintos. Con la misma palabra. Dos pero situaciones distintas. Perfecto. Sí. Eso no significa que el perro sea un buen hombre. El perro no es hombre. Es un buen perro. Yo soy un buen hombre. ¿Me entiende? Distinto. Entonces, el concepto de Dios, si usted va a creer en Dios, no puede utilizar la misma vara para juzgar a Dios que va a utilizar a un ser humano. Él es mayor que Es usted. que Lo Dios- mismo que yo he dicho, pero oye, es lo escuche, mismo, es que Dios- mira, Dios- dentro, Dios no mira, tiene el vara ser para- humano escuche, tiene un ejemplo, un leyes ejemplo. establecidas por Pero Dios, espérate. pero el ser humano no puede con esas leyes juzgar a Dios porque esas leyes las creó Dios para que el ser exactamente. humano se pueda entender, no Él para es- que el ser humano entienda a Él Dios. es el estándar. Él es el estándar. Ahora en bien, eso estamos de acuerdo. Ahora bien, Pero eso es- hay un misterio. pero Según es- lo que explican esos teólogos, yo aprendí eso con no sé si ustedes han escuchado eso. Charles Ya Babbage, murió el que- 17. En Ah, 2017, Sproul. Sproul, Sí. que lo Del- exponía de del manera 37, bien 30. clara. A mí no me pareció que violó la lógica en ninguno en escogido por Dios, pero un libro que él escribió. pero ¿qué propone Sproul? Por ejemplo, que Dios tiene como varias facetas, el mismo Dios. Por ejemplo, tiene amor, pero ese mismo Dios te dice a ti, el Dios que usted Faceta dio- no, atributos. atributos, gracias, esa es la palabra, los atributos de Dios, el amor, la justicia. Porque decir, la benignidad. decir faceta es como poner un Un Dios bipolar. Dios Eso es lo que yo pensé de una A mí me vez. gustaría Pero saber gracias, gracias. Ahora bien, a qué tipo de lógica tú te refieres, porque dentro del mundo Es religioso. que él está No, hablando, la exacto, lógica que él está utiliza- hablando, él está hablando No, de no. teología La- de teólogos que asumieron una posición teológica. pero una cosmovisión teológica. Sí, pero que él- pero él tú no está puedes estudiar. mencionando lógica, Espérate. bro. Es que la lógica, tú tienes que aplicarla en todo, hasta en la cocina. Pero La lógica natural. dentro de la lógica religiosa. Claro. Oye, me oye que No, lo que no, pasa. Es que para leer la Biblia tú no puedes utilizar otra lógica. Para leer ningún libro. Para leer la Biblia tienes que utilizar la lógica religiosa No, obligatoriamente. no, puedes aplicar la lógica física del mundo real, no hay forma. No, espérate. No hay Excusa. forma. Mira, Braulio Fogón, Mira, ahí mira, estoy de esa es la lógica. acuerdo, ahí estoy La de ley- acuerdo con JR. Fue lo que yo Está dije. bien, está bien. Mi amor, mío, yo doy otro detalle. Todo sistema
he trazado bajo una construcción social. La Biblia es una construcción social, pero con un absolutismo de una realidad que es absoluta en la parte de la divinidad. ¿Qué pasa? Esa Biblia tiene su lógica que no puede ser refutada por la lógica natural del hombre. No es así. Por eso es que yo digo que Dios, los ángeles, No es así. la parte divina no se puede argumentar porque solamente se argumenta en base a la Biblia, porque la Biblia es la que le da el sustento Mira. para que pueda ser creíble dentro de esa fe. Si tú no tienes esa fe y no crees en esa Biblia, pues lamentablemente tú no puedes aplicarle una lógica humana, porque dentro de la lógica humana vamos a desconstruir todas las historias de la Biblia porque son cosas que tú dices, no, pero esto es loco, porque aquí se contradice, aquí se Exactamente. contradice, allí se contradice, Mira. pero lamentablemente no podemos juzgar a Dios con Tú los no atributos puedes. y con la Tú no lógica puedes humana. aplicar Eso es lo que está la diciendo. lógica. Espérate, eso fue lo que yo dije. La Eso es lo lógica que del digo. universo Marvel al mundo real. No, hay forma. Exactamente. Tú no puedes aplicar la lógica bíblica al mundo Solamente, real. que no hay dos lógicas. solamente el que No hay cree en dos los muñequitos de lógicas. Marvel. Hay una sola el que- lógica. Si tú sigues la saga de los Marvel Hay y una tú dices, sola mira, lógica. wow, va a pasar No hay esto, ya dos tú lo lógicas. crees eso. ¿Tú me entiendes? Hay una sola lógica, hay un solo método de la lógica. Del- Solo eso, que a eso me el refiero. método sirve para aplicarlo dependiendo del contexto que tú le Por quieras eso aplicar hay esa diferentes lógica. Por tipos de eso- lógica. ok, Formal, ok. informal, matemática, Exacto, simbólica y exacto. filosófica. Pero es una Ahora, sola, es un ahora. solo método. Sí, pero que tú sí. Y tienes ahí que se aplicar en ramifica. diferentes sitios, de diferentes Por eso te maneras. Un ejemplo de lógica. ¿Qué tipo Tú de te estás lógica? hablando con un loquito Mira, viejo. Yo soy un filósofo. lo que no de esta tiene nueva era. lógica- Un intelectual. No sirve. Pero es lo que le está O sea, diciendo. dime algo que no tenga lógica. Por para yo ejemplo, decirte. yo te pregunto a ti, Ujú. Flotar en el tu aire. mujer no está tiene embarazada y tú me dices sí. Y le pregunto a ella, ¿tú estás embarazada? Y me dice no. No puede ser sí y no en la misma dirección. O está embarazada o no lo está. Eso no es un ejemplo de lógica. Sí, eso es un ejemplo. Eso se llama relatividad. No, 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 sí, no, es no, relativo. no. Es un Eso es ejemplo de relativo, lógica. porque tú eres nuevo Porque yo creyente. te Esa puedo es la ley decir, de la no contradicción. Yo te puedo decir que ella está embarazada y aunque Pero- ella me diga que no, quizá ella no se ha hecho una prueba de embarazo y Pero- yo se la hice sin edad. Ahora eso tiene una explicación. Ella puede decir, por lo tanto. Pero espérate, tiene una explicación. Lo que no es lo mira, sabía. para ayudarte. Ahora Por ejemplo, bien, una esa es la ley de persona la no no bota fuego contra- de la mano, ya eso es algo. Escúchame. No tiene lógica. No tiene Para que no lógica. entendamos, pero espérate. Tiene Para que lógica que un espérate, hombre la- dure. filosófico ¿Cuánto aquí. duró Jonás dentro del estómago del pez gigante? El pecadito. Como Ajá. una semana, ¿no fue, pelo? Sí tiene lógica. ¿Tiene lógica Pero eso? claro. 3 días. Escúchame. Eso no se Te- puede- eso pero no te la se voy a puede- explicar. Y salí vivo. Pero normal. te voy a decir dónde está Y la lógica. reflexionar adentro del de estómago del ellos, pez. del religioso. Oye, ¿dónde está la lógica? Mi amor, pero Porque estamos diciendo que son diferentes lógicas, Si porque la tú dices del Biblia, religioso, escúchame, si la tú dices Biblia, endemoniado. cuando yo encuentro Los demonios se le ven en la cara. una Es un buen tema, contradicción. eso, pero Y hay un brujo aquí. Mira, adentro. mira. Es un desastre. Hay un Buen brujo aquí tema, adentro. espérate, espérate. Están haciendo Mírame. un pantomima ahí atrás. para que- Si para yo que no se metan descubro en ambiente. en la Biblia que yo he leído, porque yo Tal estoy Carlos. analizando eso, si yo encuentro una contradicción en la Biblia esencial, Ay. esencial, una contradicción, yo la quemo. Digo, no, te un disparate. Mi amor, no. Yo no he encontrado Tú no una. has Pero encontrado él dice que no ha contradicciones en la encontrado. Biblia. Él está no, contigo. o sea, Él dice que no ha parte encontrado. Él está de parte tuya. tuya. una contradicción esencial, Bueno, no espérate. genuina, yo no he encontrado en la Biblia. El día que la encuentre, dejo de No, leer. pero lo que pasa es que él está confundiendo los Una términos. fuente Yo quiero- no puede botar lo quiero dos ayudar tipos de a él y agua. quiero ayudar a JR. Yo no te Tiene que detalle, ser príncipe, o princeso. fría o caliente. Sin embargo, No puede ser tibio. Dios es las dos. No. Para que tengan No. una idea. Dios es No. amor y fuego consumidor No, al no, mismo no, tiempo. No. Eso es atributo, eso puede ser un atributo de Dios. Es que tú lo estás justificando. No, eso puede ser, pero que yo justifico, oye, si Dios es Dios, O porque sea, una cosa- si yo Si te empiezo estamos a decir- hablando dentro de la Biblia, sí es justificable. Si Escúchame. estamos hablando fuera de la Pero tú- Biblia, pero no tú- tiene lógica. Ustedes no me dan desarrollar, no. ¿Tú sabes por qué tú no le encuentras contradicciones? ¿Qué Porque le tú le hablamos? aplicas la lógica religiosa. Yo no, te voy a contradecir nada de lo que esté ahí. No. Porque dentro de su lógica, ¿qué yo te voy a contradecir? No, dentro de la lógica de la Biblia, un hombre camina sobre las aguas. Pero Pero claro, dentro de la es lógica válido. bíblica, un tipo dura una semana dentro del estómago de un pez y sale vivo y reflexionó y todo Pero eso. escúchame. Eso solamente pasa Ustedes, ahí. para que No. ustedes sigan fluyendo, ustedes están diciendo lo mismo los dos. Hay una sola lógica, pero a través de la aplicación de ese método de la lógica, hay un razonamiento bíblico, hay una lógica para la espiritualidad, Para la para lo que espiritualidad, presenta claro. la Biblia. Sí. Porque si Claro. tú coges la Biblia y tú coges un libro de biología, Y le aplica la lógica formal, por y ejemplo. tú le aplicas la lógica a ambos, tú vas a tener que decir, espérate, es que aquí me está hablando de algo espiritual, Pero- que yo lo creo por fe y que Dios existe. Pero debemos utilizar el mismo principio. Pero utilizan el mismo Estamos de principio. acuerdo, estamos de acuerdo. Pero Son diferentes tipos de Pero no lógica. son vinculantes en términos de lo material, es lo que está diciendo JR. Yo no puedo interpretar la Biblia con un libro de biología. Ah, ok, está bien. Porque Posible. el poder de Dios trasciende. Los demonios no lo Entonces, dejan. ok, ok, Estamos de pero acuerdo. Los entonces, demonios no lo cuando el dejan pentecostal yo le hago esta interpretar pregunta, como él tiene dice razón. Pero ustedes están diciendo lo mismo, están perdiendo tiempo diciéndose lo mismo, Sí, dentro de simplemente eso- por refutarse. Dentro de su lógica, yo le pregunto al pentecostal
pero la Biblia me dice aquí que ustedes no pueden hablar todos a la misma vez. Y él me dice, no, lo que pasa es que esto es un asunto espiritual. Él está bien. Si la Biblia dice que no se debe Ella hacer. tú estás hablando de otro exacto. tema, es otro tema. Es lo que te está diciendo JR. Todo lo vinculante a la Biblia, aunque cualquiera se quiera inventar cualquier cosa, la lógica tiene que estar sustentada en la lógica religiosa de la Biblia, en la lógica de tu fe. Entonces tú tienes que razonar Es que yo dentro de ahí la sí yo no Biblia. entendí. Yo sé que tú Póngame un estás- ejemplo. Yo no puedo razonar la Biblia. Vuelvo y repito, yo no puedo razonar la Biblia. Oye, lo que pasa, todo lo que se hace fuera Deja verlo. de la Deja Biblia, verlo, deja verlo. el cristiano, por ejemplo, que viene a agarrar y hace todo ese escándalo que hace normalmente, pero esa lógica de ellos tiene que estar sustentada dentro de la Biblia. El iluminado está en contra de la lógica religiosa porque tú pasas lo que era que él hace, eso no es bíblico. No, varón, lo que pasa es que hay cosas Eso no es bíblico. hay cosas que Eso son no- en los niveles en la espirituales que tú práctica tienes que él está- entenderlo. Eso, lo de él no es bíblico. Ahora, mira lo que pasa. Mira por qué el tema es complejo. Pero tú vas a tener problemas con Dios porque tú estás acusando al vidente. Fue JR que dijo eso. Vendrán juicios Yo sobre ti. simplemente le doy la razón cuando Veo que este JR año la se te tiene. cae. No, JR, mira. Dale, Mira lo que pasa. dale. Tú traes No va a funcionar tú más. traes un tema profundo, delicado, teológico, Sí. que JR te dice, hay que evaluarlo desde dentro de la Biblia. Pero el problema lo tiene Entonces, la Biblia. porque tú te puedes- No, la Biblia no tiene problema. La Biblia no tiene problema. no. Escúchame. No, la Biblia no. La Escúchame. interpretación. Por ejemplo, el que va a leer la Biblia y se encuentra con el texto donde Juan 6. ¿Dónde dice la donde Biblia? Pero te voy a poner un dice- ejemplo. Para el principio de no contradicción. Ujú, ¿Dónde dice la Biblia? Búscame un texto, ya que tú la has leído 8 veces. Bueno, la has leído hasta más que yo. Pero no la he memorizado 8 O veces. sea, ¿dónde dice la Biblia? De balde, porque se va a perder como que. No, él está encaminado. Es lo que hay que... Pero con toda esa diablura que tiene en la ¿Dónde mente. dice la Biblia que Dios se yo lo glorifica? dudo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios se Yo quería glorifica preguntar en el eso. pecado? ¿Dónde la Biblia dice un texto? Me glorifico en el pecado. Mi santidad se glorifica en lo pecaminoso. Buena esa pregunta, en verdad. La Biblia no lo enseña así, pero se puede entender que. Ah, se puede interpretar. Dale la razón a JR. Espérese. Se entiende, claro, porque dice la Biblia, aún el hombre que hace maldad fue hecho. Wow, no me recuerdo, tengo mucho. No hay un ¿Cómo? texto que diga eso. No, hay, varón, Sí, tú perdiste pero la esencia. hay un Mírame, hombre, hay tú un hombre que perdiste hace el maldad. machete. No. Aún el inuico. Es todo lo contrario. Dios dice que se aparten de sus malos caminos y aborrece el pecado. Entonces, tú no puedes poner la misma Biblia que tú estás defendiendo Está bien, en parte está bien. desde la No lógica. tiene nada Tú en la no puedes cabeza. poner el principio de no contradicción a chocar porque tú estás defendiendo Sí, pero el principio de no contradicción. Pero es la misma Biblia que yo he leído. Yo puedo mandar estos textos a cualquiera de ustedes, si quieren. Tú no tienes argumento Donde- ni fundamento, varón. Eso es lo Espérate. primero. Eso es lo primero. Donde- Lo primero es lo primero. Tú no tienes fundamento ni argumento. Dios mismo dice que eso malo que pasó fui yo que mandé que sucediera No, eso. cuando dice yo creo la adversidad La paz, y la y calamidad y creo la adversidad. Sí. Crío en el término hebreo es cuando alguien viola su ley, cuando alguien peca que él no quiere que pequen, entonces él le manda juicio. Sí, pero entonces, bueno. espérate, Sí. ahí viene el principio de no contradicción. No, Dios no manda juicio. Entonces, velo. cuando Dios manda juicio, crea adversidad. Porque cuando tú violas la ley y a ti te llevan preso ante un fiscal y el fiscal te canta, es creándote adversidad que está. Sí, pero no está apoyando la violación a la ley. Entonces, Ok. Dios. La no se- adversidad es consecuencia de las es malas consecuencia de la- actuaciones. Exacto. Sí, pero Dios tiene control sobre sus hijos. ¿Vieron? Yo leo Claro, también. Dios soberano. O sea, de manera por eso pas- aplica pero- juicio. Sí, pero de manera pasiva. no crea el pecado. Pero- él aplica juicio Sí. ante esos actos que no quiere que se hagan. Si todo lo que sucede en el mundo, si realmente Dios es soberano. Ahora, si hay una partícula Venga, fuera del deja, universo. Chacata, mira cómo tú pones que- en duda que que Dios Dios- es soberano. que Dios si no- Dios es soberano. Que Dios no tenga control. El diablo. Entonces, esa De partícula problema es más mental. soberano que todo lo que nosotros entendemos Pero por es Dios. que no sale, o sea, el control de Dios no sale. Por eso a mí no me A ver, choca la Dios- lógica. Ahora, ok, que Dios tenga vamos. un propósito con Mira, eso es otra cosa ok, distinta. Vamos por parte, mira. Dios no pierde el control de su creación porque su creación tenga una capacidad dada soberanamente por él para tomar decisiones. Dios no pierde control. ¿Por qué? Porque tú estás hablando del ser eterno que no tiene limitación del tiempo Sí. y puede juzgarte cuando él le dé la gana. Sí, claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces, una cosa es que tú actúes en pecado y otra cosa es que él diga, me siento glorificado porque el pecado que yo no quiero y aborrezco, dice la Biblia, Sí. lo está haciendo alguien que yo le puse que haga y cometa eso. La en un Biblia no te sen- enseña eso. Pero en un sentido lo quiere, porque mire, un ejemplo. no, ¿dónde dice la Biblia que Dios pero- quiere el pecado? Excúseme. Si yo veo a un niño que se va a tirar a una piscina, que apenas Esos son gatea. los mismos argumentos. Pero excúseme. Dale. Y yo tengo todo el Dale poder cámara al invitado. para
O sea, para evitar que él caiga a la piscina y no lo hago. Soberanamente, Pero de manera soberanamente él no se mete en eso. Pero soberano, es lo que yo le digo. Porque la vida... Porque ahí estamos de acuerdo. Ok. Pero, Claro, pero es tu decisión. Dios da la vida, Es tu él no la decisión. quita. no. Es la decisión de su creación, no Pero, la decisión del ¿qué creador. decisión puede tener un niño? El ejemplo que yo le puse. Es que porque el niño forma parte de la creación. Sí, Entonces, ahora- al niño formar parte de la creación, hay unas consecuencias dentro de esa creación. Pero yo si, sí el creo- niño, si el niño se tira y tú lo ves y lo puedes evitar y lo evitaste o no lo evitaste, si el niño se tira, se mata, pierde la vida. Esa vida es trascendental frente Sí, a Dios, porque sí, Dios ahora. es un ser trascendental, como tú lo dices. Sí. Que Y al Botajer te final- lo preguntó. Sí, al Tú vienes final- con un Dios trascendental. Pero- Primero, Dios. Al final no le importa el alma. Dios no se mete de manera forzosa Morir en la Cristo, decisión del ser morir humano. en Cristo es Dios lo ganancia. que hace es que ejecuta soberanamente sentencia cuando Él quiere. Pero Él no se mete en la decisión tuya. Lo que pasa es que cuando tú tomas una decisión, Sí, eso yo entonces, lo- ¿qué es lo que acarrea eso? Soberanamente, entonces Dios aplica sentencia como Él quiere, cuando Él quiere. Porque tú estás hablando de un Dios trascendental, Sí, soberano pero que te creó. En todo el sentido, Dios tiene No el ser control humano. de todo. Eso es soberano sobre todas las cosas. Aún sobre mi libertad, Dios tiene soberanía. No, soberanamente Él te dio libertad a ti. Exacto. Él no impone tu libertad. Él no, impone tu eso libertad. yo estoy de acuerdo. Ahí que tú no estás impone. chocando con el Ok. principio No, no, de... no. De Eso la en principio no contradicción. Ajá. Eso yo lo entiendo. Dios no me impone a que yo haga el mal. ¿Qué es lo que le pasa a Crazy Design? Ahora bien. Ni lo promueve. No. Pero lo que. Ni se glorifica en ahora eso. lo que yo. Eso. Porque de es acuerdo. totalmente contrario al atributo Sí. que sí te enseña la Biblia de Sí, santidad. Lo comparto. Ahora bien, ok. ¿usted está de acuerdo conmigo que aún ese mal que Dios sabía que yo iba a hacer, Dios lo tenía en su mente antes de hacerme para glorificarse con ese mal? Nosotros pensamos que sí, en una, Mi rey, en una interpretación ahí de la se omnisciencia. caen tus Ahora sí lo argumentos. estamos Una interpretación de la omnisciencia. ¿Cómo? Una Dame cámara interpretación de la aquí. omnisciencia. No, Ahí pero se es que la caen- Biblia no es ahí se interpretación. caen tus En ese sentido argumentos. no, es clara. Pero tú es dijiste clara en ese ahorita, sentido porque tú- Dios pero- te creó. Yo voy a dejar que votar. Te creó. Pero tú No, yo no dijiste estoy dando ahorita ese que tú porque leíste un él tiene un texto y lo bambucito raro, interpretaste. yo lo estoy dejando Entonces ahí No, no, se no, puede no, no. interpretar, pero la otra Ahí es no. que yo- No, ahí espérate, que lo yo que yo te veo- quiero decir entiendo es la nótica. que está claro. Gracias. Ahí está claro. Gracias. Ahí está claro ese texto. Wow, que no lo Él es memorizo. calvista, Trae mi ¿cómo que Biblia, se llama pero eso? Él tiene Mire. la línea hipercalvinista. Calvinista. No, que hiper dice, no. Dios creó el pecado, creó el pecado para crear seres, para Mira, mi rey. la Mira, hipercalvinista- sobre la para soberanía de matarlo. Dios. No. La Recuerda que soberanía yo- de Dios es irrefutable, mi rey, No, porque tú mismo Carlos, te estás contradiciendo, porque ahorita tú estabas defendiendo esa no, postura pero es que y yo, ahora mire- le está contradiciendo mi rey, diciendo, Mire, cuestionando yo a le Dios. hablé. Él estaba Dios, diciendo en base a la que lógica está bíblica, le es permitido hacer lo que le dé la gana Mire. dentro de la Biblia, dentro de la lógica. Si te saliste de la lógica y comenzaste a razonar por la lógica humana, natural, terrenal, pues le va a comenzar a cuestionarlo como tú lo estás haciendo Tienes ahora, razón. diciéndole, ¿Qué yo te estoy diciendo? diciéndole a Dios, no, pero entonces Dios sabía que yo iba a hacer esto y aquello. Entonces ya tú estás razonando con la lógica Sí. natural, no con la lógica bíblica, mi rey. bueno. Porque la lógica bíblica Yo no me a Dios refiero le a es eso. permitido hacer Mira. todo Ok, lo mira, que él en el quiera. desarrollo yo fui claro. Te doy la Yo razón. dije, mira. Para tú plantear lo que tú quieres plantear, no puedes meterte a la Biblia. Claro que si tú no, No, puedes entender. ok, si tú, espérate. ¿tú viniste a hablar Pero de que Biblia los o viniste a hablar de otra No, cosa? Es verdad. Pero es que No los puede. temas están claros. Esto es otra parte. Yo le hablé de Bueno, un él se tema y de salió, otro. fue honesto, Sí, él se claro. salió, él dijo, Con desde la mi pregunta que perspectiva, ella me hizo, que ahí es que estamos él se salió todavía. ahí de la Biblia. Ahí es que estamos, de la predestinación. Sí, Entonces pero tú metiste el Dios bíblico cuando hablaste. Pero- de- Él se está Está- contradiciendo. No, Es no. un mundo de No. incoherencia. Ok, esto- Despierta, pueblo. Gracias a Dios que ese esto se va a muchacho grabar. a confundir a los Mira, enemigos. Cuando yo empecé- Hay una postura teológica Yo empecé, que defiende te eso. hablaba a nivel científico, que la lógica te lleva a que Tú vas a existe desbaratar esto aquí. un ser superior. Aquí hay cuarto ya, papá. superior. Y te hablé de que todas las civilizaciones, de manera natural, sin que nadie se lo enseñaban, ese tema está ahí en Q. Ahora bien, cuando ella me hizo la pregunta sobre el calvinismo, yo dije que Dios, todo lo que existe, según lo que enseña la ¿Quién es Biblia, que calvo? y no hablo del hipercalvinismo, bájale dos. No hablo del No, a mí tú hipercalvinismo. no me vas a para decir que que nos mi programa que entendamos. me calle, porque este programa es mío y yo hablo lo que yo quiera aquí. Pero vamos a entender. No, déjalo desarrollar. Yo no soy hipercalvinista ni calvinista, pero los hipercalvinistas creen que el que es de salvación, aún ellos en fornicación se salvan. El calvinismo No, como porque tal no Dios- creen porque eso. Dios lo creó de porque esa Dios lo manera. creó. Porque no, Dios lo creó de esa manera. Eso no es que yo creo. Deseando y orquestando el pecado. Yo no siempre justifico salvo. eso. Yo sí Salvo siempre justifico salvo. que si Dios, o sea, te creó para salvación, tú vas a creer, como lo enseñan los calvinistas, en Jesucristo. Y por ese medio que tú vas a ser salvo, por la fe en Sí, Jesucristo. ahí yo estoy de acuerdo Ahí, contigo. Eso es lo que pero no por una imposición No, del no una creador, imposición, no. sino porque en el conocimiento de él, como nosotros entendemos la omnisciencia, y te voy a decir una cosa, ninguno tiene la mente de Dios, pues si tuviéramos la mente de Dios, nosotros fuéramos dioses también. Entonces,
como nosotros entendemos la omnisciencia, Dios tiene un conocimiento de todas las cosas, permitiendo soberanamente que, conforme a su voluntad creadora, sus criaturas desarrollen libertad de toma de decisiones. Sí. O sea, Él conoce todas las cosas. Y eso es misterioso. Sin embargo, como Él no impone, en el conocimiento Él sabe que el plan de salvación, la predicación del evangelio, Todo el eso. sacrificio de Cristo, todo eso son medios que van a llegar al ser humano en el devenir de su propia historia. Porque el ser humano cayó en el jardín del Edén y dijo, prácticamente Dios le está diciendo, ya, ustedes metieron Pero- la pata. sí. Tú vas a trabajar con el sudor de tu frente, espinos y caldo, tú vas a parir con dolor. Y todo a partir de ahí es una esclavitud del pecado. Por eso le dije a él ¿Entiendes? que el calvinismo, según lo que yo he estudiado, Yo no soy calvinista, pero yo entiendo la postura me es calvinista. De mis hermanos calvinistas. me es lógico lo que no es bonito. Porque, por ejemplo, yo soy seguidor de esta plataforma y yo he visto que le han hecho preguntas a usted, como qué pasará con los fulanos que no conocen. Si la Biblia... Eso es el devenir de la historia. Ajá, por ejemplo, Es que el mundo está caído. y El punto, que ya. se va a salvar, sí. se va a salvar que le llegó la salvación. sí, ajá, el que se va a salvar es En el que mar, escucha un el montón mensaje. de tiburones te tiran el salvavidas. Llegó el salvavidas a ti, ahí vino y te salvó el Ese- salvavidas. Vuelve y le hago la Nosotros- pregunta. Claro. ¿Y ¿Por si qué? Mahoma llega en un jet ski? Bueno, por eso sí es Mira, Mahoma. mira. Eso sí es Según Mahoma. lo que el calvinista Él está cree, hablando de la Biblia. el calvinista ortodoxo cree que Mahoma no. está feo para la foto. Mira, el que está en África, que nunca ha escuchado de Dios, ese no está por perderse, está perdido. Por eso dice, la Biblia misma enseña, por cuanto todos pecaron. Exacto. No es- Todos pecaron, están destituidos de la gloria de la gloria de Ya, Dios. son enemigos. de Dios. Ahora, Ya. ¿cómo tú justificas el que cree en la Biblia, 100%, cómo tú justificas? Porque si yo soy inocente significa... Volvimos a lo mismo, hijo. Está bien ahí. Espérate. Volvimos a lo mismo porque ya comenzaste a cuestionarlo fuera de la Biblia. No me hables fuera, No, háblame no fuera, adentro. no fuera. Él está en la Biblia ahí. No, él está en la Biblia ahí. Ahí Mira. tú tienes un razonamiento. Él está dentro de la Biblia. Hasta que yo pero- termine la expresión, el enunciado, y usted no va a estar de acuerdo conmigo, Vamos a segurito, ver. mire. Porque lo vas a razonar fuera de la Biblia. Sí, no, dentro. No, si mete la pata no voy a estar de acuerdo Mira, contigo. si un niño se quema, ¿por qué se quemó el niño? Su ejemplo. Porque eso es parte Sí, del pero es devenir de la pecador. Si vida. no fuera pecador, Se no le sucedieran quema esas porque no cosas. estudió. Si no ¿Cómo fuera fue? pecador, no sucede. No sucedieran esas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Ya me escuchaste ahora? No, pues Espérate. Entonces no tenemos mártires en el cristianismo. No, escúchame. O sea, a Pablo no le mocharon la Sí, cabeza. A pero Pedro no le mocharon la ¿qué cabeza. fue Pablo? A Pablo, perdón. Pero a Pedro no lo mataron, los apóstoles no lo mataron. Sí, no, sí. porque son cristianos. Ok, Se pero... quema porque La adversidad, ¿Qué la pecador? adversidad Sí. es el día a día del cristianismo, Sí, la pero- persecución. Pero el niño es inocente, ¿sí o no? Por eso yo ¿Inocente dije que de es bonito. qué? De ¿Inocente de pecado. Todo lo que le pasa a la humanidad según la Biblia nadie- es consecuencia No. Nadie del pecado original. Oye, No, es que no, tú estás confundiendo no, varias no, cosas. no, Mira, no, no. nadie está. Es que no es exen- bonito. Nadie por eso está es que exento. eso tiene demasiada lógica. Oye, pero no es bonito. Ok, oye. No, pero ese De es tu- entrada yo lo- No, ese es el No, no, razonamiento de tu es- lógica. exactamente, No, lo ese que es tu enseña la lógica. Biblia. No, No, esa la es tu Biblia Lo que lógica. enseña la no, la Biblia. Biblia- Esa es tu Ok, lógica. La Biblia no está enseña- bien. Pero Pero es un mundo de incoherencia, mi amor. No te puedo Sí. dar la palabra porque es un Pero mundo de en incoherencia. este mundo de incoherencia, Porque tú oye esta vienes aquí pregunta, oye esta ahorita. pregunta. Tú vienes aquí ahorita Oye esta defendiendo el pregunta. argumento y la lógica bíblica y ahora te está Que saliendo. fue una de las cosas también que me llamó Vamos, poderosamente la espérate, atención. espérate. Sodoma y Gomorra. Oye, pero óyeme. Yo estudié. Oye, pero ponme Ya tú atención, viniste a hacer espérate. cuestionamiento de las historias bíblicas y eso fue una historia que ya pasó. No, es que tú yo no puedes venir justifico- a... Mi rey, oye, ¿dónde yo está el detalle? justifico el que lo hizo. Primero es, vamos a poner en contexto. Lo primero es que las historias que están en la Biblia fueron historias del pasado, del ayer. Tú no crees en la Que Biblia. no somos... Tú no crees en la Biblia como tal. No. Yo creo en la Biblia al 100% y creo en el Dios de la Biblia. Porque tú vienes aquí con un argumento de Pero- que a favor de la lógica bíblica. Una pregunta y para ti, después sale devuélvemela. de ella comenzando a cuestionar la Biblia. Lo primero es que No. para usted creer en la Biblia, usted no debe de cuestionarla, porque si usted decidió creerla, su trabajo no es cuestionarla, sino vivirla. No, por eso yo no en soy base a cristiano. eso. Tú no porque- puedes tener pensamiento Pero crítico en la Pero religión. mi rey, es que tú ¿Quién vienes dijo aquí que a un, no? tú vienes Pero- a un pero- debate donde tú Se primero pasa. vienes con una postura defendiendo la lógica bíblica y después te sale de ella para cuestionar sus historias. No, yo no tengo- Entonces, para ti, dentro de tu lógica fuera de la Biblia, en ningún momento. la Biblia es como un libro de sociales, como un libro de biología, como un libro de naturales. Tú decides si creer en la matemática, tú decides si creer en la biología, si decides creer en las historias del pasado, porque tú me puedes hablar de un historiador del año 1900, qué sé yo cuánto, del 1400. Está de ti creerla, mi rey. Entonces, para tú creer en la Biblia, yo no puedo venir a agarrar y decir, no, Charles Babás que no hizo la primera calculadora, qué sé yo cuánto. Es así como tú dices, conforme. No, es que no es conforme. Lo que pasa es que tú eres un mundo de Sí, sí, incoherencia. sí, Tienes que decidir y organizar tus ideas, porque tú no puedes venir aquí creyendo en una cosa y terminar creyendo en otra. Ok, muy bien. Pero escúchame. Yo
lo que estoy defendiendo y planteando. Tú no estás defendiendo nada porque tú no sabes ni para qué estás sentado ahí. Yo estoy de acuerdo con que las acciones que yo estoy diciendo no son bonitas, pero tampoco violan la ley de la no contradicción. Si Dios es soberano, lo que yo le dije, puede hacer con su creación lo que él quiera, ¿sí o no? Y por eso él hizo. Ahora por bien. Sí, pero dame responder. Sí, Y por eso él hizo la creación como la creación funciona. sí, libre, ¿verdad? Ahora bien. En el plano de la libertad. Sí, pero escúcheme. Por eso la misma Biblia dice que Señores, estamos por la rebundando dureza, mucho. por la dureza del corazón de los hombres. Estamos repitiendo lo es mismo que de hace rato. acarreamos, Dejen un mensaje final, acarreamos cierren este condenación programa para ya. nosotros mismos. No dice por el Ahora deseo de Dios. Ahora Pero a mí me extraña, porque Pero que usted no me ha dejado desarrollar. Espérate, es que yo los invitados... Un mundo de incoherencia. A mí me gustan los invitados que vienen con buenos temas, o sea, que me ponen a pensar. Tú no has traído con nada bueno aquí. Pero cuando tú dices, yo me leí la Biblia 8 veces, yo digo, y se te olvidó Pedro, Pablo, Timoteo, Mateo. O sea, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué Biblia? Porque o sea, cuando tú presentas argumentos, tú lo presentas desde el punto de vista crítico. Me traes un teólogo crítico, ¿verdad? Arceus Pro. Que hizo una teología crítica frente a otras posturas y luego tú dices, por eso yo no soy cristiano, porque los cristianos no son críticos. Pero tú me estás trayendo un teólogo que es crítico. Y me estás trayendo argumentos cristianos de la parte crítica. Ok, pero dentro de su cristianismo. Pues eso, ahora, ahí tú violas la ley de no contradicción. ok, Contigo mismo tú la violas. pero dentro No, de un su mundo de cristianismo, incoherencia. él no razona fuera de ahí. Pero él razona usando terminología cristiana. Ok, fácil y Mira, sencillo. ahora, me pongo- no Pedro se Juárez lleven que de vino a este demostrar muchacho. que Dios era el No se verdadero. lleven de este muchacho. Busquen me a Cristo explico. mientras pueda ser Ok. hallado, porque solamente en Cristo está la salvación. Nada de lo que digan ninguno de los que está aquí, ni Vivi, ni ninguno. Solamente crean en lo que pues yo yo no he digo. dicho nada. Solamente a través de Cristo hay salvación. Esto Yo soy fue la más Dejen el fea de relajo. aquí. Amén. Y se acabó ya.